La primera referencia al castillo se sitúa en 1358 con la escritura de los terrenos. Se ceden al conde Don Tello, señor de Vizcaya, unos terrenos en la Picota para construir el castillo donde estaba la antigua iglesia de Santa María. Yo, conde de Vizcaya. En 1370 el conde muere guerreando contra su hermanastro Pedro I el Cruel, por lo que no tiene tiempo para construir el castillo. En 1408 se pide ayuda a los vecinos de Cellorigo para construir el castillo, pero incluso en 1445 todavía se podía enterrar junto a la antigua iglesia de Santa María. Luego el castillo seguía sin construirse. En 1449, para controlar las rutas de la sal, Pedro Ruiz Sarmiento obliga a los vecinos de Miranda a traer la piedra de la antigua iglesia de Santa María y 3.000 fanegas de cal para el inicio de las obras del castillo. Posteriormente, y durante las luchas entre el rey Juan II y Pedro Sarmiento, Ponce de Pristines, corregidor de Burgos, recupera la villa y derriba las obras realizadas. Años después, Diego, hijo de Pedro Sarmiento, se apodera nuevamente de Miranda y construye el castillo. En 1462, el concejo de Burgos escribe al rey Enrique IV informándole del malestar creado por la construcción del castillo sin permiso de la villa. En 1465, durante las guerras entre Enrique IV y su hermano Don Alfonso, Burgos trata de recuperar el castillo de Miranda, enviando a su capitán Alfonso de Cartagena, que es derrotado por el conde de Salinas, sufriendo los mirandeses venganza del conde por su apoyo. Los abusos por parte de los partidarios del conde hacia los vecinos de Miranda y sus tierras continuaron con gran crueldad. En 1469, Burgos reclama la devolución de los castillos de Miranda y Pancorbo. En 1475, los reyes católicos insisten en la devolución del castillo. En 1483 se encontraba en Miranda el maestro de cantería y constructor de castillos Juan Guas, por lo que se considera posible su colaboración en la edificación de alguna parte de nuestra fortaleza. En 1493, los reyes católicos restituyen la villa de Miranda a Burgos, pero el castillo será reconocido como propiedad de los condes de Salinas. En 1506, una disputa entre los herederos nos descubre cómo el castillo recibido como dote a Diego Sarmiento, conde de Salinas, y la condesa Marina de Viandrado. En 1581, derrumbe del paredón junto a los molinos.
llegada de Felipe II a Burgos, el duque de Villahermosa, grande de España, es trasladado a Miranda y se convierte en prisionero del castillo, en el que muere en circunstancias sin esclarecer. (1679-1681). La baronesa Madame de Aulnois, durante un viaje realizado por España, describe el castillo de la siguiente forma: se ve sobre lo alto de un monte el castillo con varias torres. Parece alguna de defensa, y sale una fuente tan caudalosa de una roca sobre la que está construido, que desde su fuente mueve varios molinos. En el año de 1771-72, el heredero del castillo, el duque de Híjar, tiene problemas con el ayuntamiento sobre la propiedad de los terrenos y fortaleza de Miranda. El privilegio del rey presentado era falso. Luego la propiedad pasó a manos de la corona. Ese mismo año, el alcalde de Miranda ordena demoler una parte de la muralla. Un torrejón o parte de la muralla que arranca desde el castillo y seguía hasta el arco de la fuente de esta villa se ha caído y bajado las piedras hasta el camino, con notorio peligro de varias personas. 1775. Aspecto del castillo durante la riada, que provocó destrozos en las vanguardias del puente, la cárcel, carnicería y ayuntamiento. Además, podemos comparar los restos del castillo que aparecen en un plano francés de la época. En 1782, unos vecinos solicitan al ayuntamiento la creación de unos corrales junto al castillo. Esta actividad llevó posteriormente al ayuntamiento a derribar un corral propio situado en el interior del castillo. (1785). El ayuntamiento propone vender el metal de las rejas del castillo y de sus ventanas. Finalmente no se llevó a cabo. En 1795 se acuerda cerrar el conjunto de edificios del castillo porque solo sirven para refugio de gentes de mala reputación. La Revolución Francesa hizo que las monarquías europeas se vieran amenazadas y que declararan la guerra a Francia. Aunque España se mantuvo neutral al principio, finalmente Carlos IV y su primer ministro Godoy se decidieron por una solución bélica, la Guerra de la Convención. Esta contienda llegó hasta Miranda, donde los españoles lograron frenar a los franceses. Veamos la batalla. Desde Vitoria y pasando por la Puebla, las fuerzas francesas detectadas estaban formadas por 310 soldados y 60 jinetes. Al frente, una avanzadilla francesa con 30 hombres y 200 jinetes. La defensa inicial de Miranda se realizó con 40 riojanos y 200 fusiles. Ante la desigualdad de fuerzas, se produce su retirada. Los franceses toman la ciudad y su castillo. En Orón se reúnen 40 jinetes voluntarios de España, guardias de corps y gran refuerzo de castellanos armados. Los valientes castellanos toman las alturas y consiguen desalojar del castillo al enemigo.
Un escuadrón de reales guardias de Corps por el camino real simulan que van a pasar el río. Su intención real era entrar a la población por la calle junto a la iglesia San Juan. Aunque la entrada estaba interceptada con carros, fueron retirados, poniendo al enemigo en desordenada huida. Tal fue la confusión, desorden y temor de la tropa al ver nuestra caballería, que en su retirada por el puente las tropas francesas arrojaron vergonzosamente sus gorros, mochilas, fusiles y objetos que habían robado. En 1799 se lleva a cabo la demolición del muro situado junto a los molinos por ruina. ...1808-1813... Durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas ocupan el castillo y realizan reformas que posteriormente fueron destruidas en su retirada. 1817. El ayuntamiento subasta el castillo, obligando al arrendatario a la conservación de las obras realizadas en la fortaleza. ...1822... Ignacio Alonso Cuevillas, al frente de partidas de campesinos, llega hasta las puertas de la ciudad con negras intenciones, justificando así la fortificación del castillo y de las torres de las iglesias. En 1822, la puerta del castillo es forrada con piel de carnero, se arreglan los accesos y se instalan camas para la tropa. En 1823, las tropas francesas al mando del duque de Angulema se instalaron en el castillo nuevamente. En 1823, el comandante francés instalado en el castillo solicita al ayuntamiento la creación de una cisterna, cosa que es denegada por existir el cauce y fuente próximas a la fortaleza. 1825. La ágil pluma de Alexandre François Caminade y el cuerpo de ingenieros geógrafos franceses a su paso por Miranda nos muestra el perfil del castillo. 1832-1839. Durante la Primera Guerra Carlista, el castillo tomó mayor valor defensivo, convirtiéndose en el recién formado cuartel general de las tropas isabelinas, al mando del general Rafael Ceballos Escalera. En 1837 fue asesinado en una revuelta por sus soldados en la Casa de las Cadenas. Diccionario Geográfico Universal, y está dominado, así como la población, por un fuerte que se levanta a su derecha sobre una altura, monta 5 piezas de artillería y tiene cuartel para la tropa. En 1835, el jefe de las fuerzas carlistas del Bajo Aragón, Manuel Carnicer, fue apresado y encarcelado en el castillo mientras trataba de cruzar el puente. 2 días después fue fusilado. De 1835 tenemos la imagen de Miranda y su castillo, con los destacados chapelgorris de boina roja, peseteros que defendieron la causa isabelina. En
1842, León Gil de Palacio, prestigioso ingeniero y cartógrafo militar español, construye en su taller una maqueta del castillo de Miranda de Ebro. Posteriormente, en 1863, el capitán don Vicente Talledo dona la maqueta del castillo de Miranda a la colección del Museo de Ingenieros del Ejército. Actualmente la maqueta se encuentra desaparecida. En 1837, el coronel gobernador de la plaza solicita la ocupación de los terrenos junto al antiguo hospital para la mejora del cuartel y defensa de Miranda. En 1842-1847, por los servicios prestados, se mandó conservar y mantener la fortificación. En 1844, se concede autorización para la demolición de las fortificaciones realizadas durante la última guerra, en beneficio del ayuntamiento, y de acondicionamiento del castillo, en situación un tanto ruinosa. En 1850, conforme con el diccionario de Maldoz, el castillo contaba con un cuartel y 5 troneras para artillería. Años después, otros autores incluyen 6 aspilleras y un patio de armas para 150 hombres y un cuartel para 200. En 1866. Poco después de finalizar la Segunda Guerra Carlista, 1846-1849, los batallones militares de Miranda son trasladados a Burgos, junto con la documentación de la fortaleza. 1870. En los momentos previos al estallido de la Tercera Guerra Carlista, el castillo ofrecía la silueta de fortaleza erosionada por la historia. La discusión. Martes 8 de julio de 1873. En el castillo de Miranda de Ebro se han colocado 2 cañones, habiendo una guarnición de 600 hombres al mando del coronel Reguera. 1874. Sumergidos en la Tercera Guerra Carlista, la agitación de la población junto al puente de Carlos III nos muestra el castillo y otras fortificaciones. 1874. Miranda de Ebro y su castillo adquiere interés para periodistas, cartógrafos y viajeros. Miranda de Ebro. Se ha fortificado la población con recinto aspillerado, asegurando sus 3 puentes sobre el Ebro con obras de defensa y reparado el castillo. Para la defensa exterior de la posición general, incluyendo en ella la vasta estación de ferrocarril, se han construido varios atrincheramientos, 8 blockhaus formados de rails y colocados en situaciones convenientes. En estas obras han trabajado sucesivamente varias compañías de arma y las dejo terminadas a fines de abril último. La primera de minadores del primer regimiento al mando de su capitán, don Cipriano Díez. De esta época podemos destacar las siguientes escenas junto al puente de Carlos III.
1875. El ejército liberal parte de Miranda para enfrentarse al ejército carlista en Treviño. Dice un periódico que se están desmontando los cañones del castillo de Miranda de Ebro. Las muchas municiones que había almacenadas en aquella villa y demás pertrechos de guerra serán transportados a Burgos. (1897). Como consecuencia de las desamortizaciones, el castillo es sacado a pública subasta, siendo adquirido junto a los terrenos adyacentes por el ayuntamiento. 1898. Se describe la fortaleza formada por dos edificios, uno que sirvió de pabellón al gobernador de la plaza, totalmente arruinado, y el otro reparado para acuartelamiento de la tropa. La imagen se completa con sus agrietados muros y torreones de mampostería y sus tres puertas. (1902). El ayuntamiento propone el derribo de sus murallas por encontrarse amenazando ruina. En 1903, Teodoro Espiga recibe el encargo del derribo y retirada de materiales del castillo. (1904). El ayuntamiento reclama que no se ha llenado el calabozo subterráneo de la plaza de armas, ni las dos hondonadas que en la misma asisten. (1910). El proyecto del nuevo suministro de agua para la ciudad lleva consigo el derrumbe de algún muro de acceso al castillo. 1913. Expoliación y destrucción del interior de los restos del castillo durante la instalación del nuevo depósito de aguas. 1914-1915. Se realizó un intento de plantación de arbolado en la picota. En 1949 obtiene la declaración de bien de interés cultural. (1930). El alcalde don Ignacio Gómez propone la creación de un parque público en el castillo de Miranda, que finalmente no se realizó. 1955. Nueva propuesta de parque con plantación de pinos y otros árboles. 1985. El castillo de Miranda es poco más que un recuerdo para los mirandeses.
1986, alumnos de la Escuela Taller despegan su cara norte de vegetación, descubriendo sus características ofensivas. En 2004 se limpian y consolidan los restos del castillo, que ahora son más visibles desde la ciudad, y se le dota de iluminación. En 2006 se realizan las primeras excavaciones arqueológicas, tras un acuerdo con la Universidad de Burgos. En 2007 se redacta el Plan Director del Castillo de Miranda de Ebro, que marca las directrices a seguir para su recuperación. Y en 2008, con los fondos Urban, se habilita una partida presupuestaria para ejecutar a finales de 2009 de 2,5 millones de euros. El calendario señala ahora el 2010, con los primeros pasos reales para revivir la fortaleza.